Es que en España existen los malos tratos y la tortura, no somos una excepción al resto de los Estados y es nuestra obligación, y es una obligación de nuestro derecho interno y el derecho internacional erradicar las torturas. Y, por tanto, el prevenir, el poner luz y, sobre todo, el abrir los centros de detención donde, además, las personas privadas de libertad pues, cuentan con una situación desigual bastante grande, pues es importante el poner luz ahí. Nos felicitamos la labor del mecanismo en esa línea. Queremos felicitarle también por la web que tiene el mecanismo, porque nos parece muy interesante el que desde la ciudadanía se pueda conocer con bastante detalle el seguimiento de todas las visitas que se realizan. Enhorabuena por esa web, que nos parece muy importante para permitir el escrutinio público de la labor del mecanismo y de los centros que se visitan. Con respecto al informe del 2015, le voy a hacer, en primer lugar, unas observaciones de cuestiones que hemos visto en el informe que nos gustaría que nos andara un poco más, si tiene a bien, en su réplica. Se observa, en primer lugar, que no se da información y se constata a las personas detenidas sobre su derecho al habeas corpus. Y esto, además, es algo insistente que ustedes han constatado. Nos gustaría saber qué otros pasos futuros se pueden dar o se van a dar en aras a que se pueda cumplir esta necesidad y esta obligación de la información sobre el habeas corpus. Lo mismo respecto a las videograbaciones. Se constata en el informe, y además lo hemos podido constatar recientemente en una visita que realizamos precisamente en la Comisión de Interior, que en algunos centros de detención no existen cámaras, a pesar de las múltiples recomendaciones. No existen cámaras, o no funcionan o no se ponen a grabar, todo eso se puede constatar, y esto nos parece grave porque realmente es un indicio serio de que hay ahí un agujero, una laguna, por la que se pueden colar malos tratos y la impunidad. Esto nos parece muy importante y, además, es algo reiterado. Realmente que no se ponen estas videocámaras en todas partes y, sobre todo, en zonas muy delicadas, tan delicadas como precisamente en los módulos de aislamiento de los centros penitenciarios, precisamente. Nos parece preocupante, bastante preocupante, la situación que se refleja en el informe sobre los centros, las prisiones, porque se reflejan muchísimos indicios de que no se está llevando medidas preventivas suficientes. Nos referimos a instituciones penitenciarias. No hay controles preventivos suficientes. Nos parece que se arrojan suficientes indicios como para que se pudiera realizar un informe específico, monográfico, sobre esto del mecanismo, sobre todo y especialmente los departamentos de aislamiento, donde las evidencias de malos tratos son abrumadoras. Nos ha comentado en su intervención, también viene en el informe, también lo ha reflejado en informes anteriores que están a punto de sacar un informe sobre sujeciones mecánicas. Nos gustaría saber, porque llevan ya bastante tiempo sobre ese informe, cuándo podrá ver la luz, porque realmente nos parece de bastante interés y necesario ese informe. Nos gustaría también, si tiene a bien, un poquito más de información sobre la situación de la atención a los enfermos mentales graves en los centros penitenciarios, que nos parece una situación bastante difícil la que se está dando y que tiene muchísimas carencias, y cuál es la atención que se les está prestando. Respecto a los centros de menores, nos ha llamado muchísimo la atención la situación de algunos centros de menores, como por ejemplo el de Macelo Nesi de Badajoz, que acumula tal cantidad de irregularidades como para haber derivado cosas a la Fiscalía, y realmente, por lo que viene en el informe, nosotros incluso consideramos que sería suficiente la intervención de la Comunidad de Extremadura como para cerrarlo o reestructurarlo completamente. Nos ha parecido bastante alarmante lo que se constata en ese centro. Respecto al resto de centros de menores de reforma juvenil, vemos que se constatan muchísimas deficiencias procedimentales. Tantas se recogen que pensamos que puede ser incluso hasta interesante el iniciar una modificación legal del reglamento de la ley del menor. La verdad es que es bastante triste lo que se refleja de lo que se constata de las visitas del mecanismo.
Con respecto al derecho al honor y la imagen de los detenidos, que además recientemente también se recoge en una directiva europea, hay que destacar, bueno, porque se constata en el informe que no se está cumpliendo en las dependencias policiales, pero quizás también habría que ver que tampoco se constata, y eso no aparece en el informe, en las dependencias judiciales, porque de hecho se pasea en muchísimos edificios judiciales a los detenidos en mitad de las salas, en mitad de los pasillos, a la vista de todo el mundo y, por supuesto, entran por la puerta principal, y eso también sería interesante poderlo recoger. Insistimos en lo positivo, que nos parece bastante del informe, pero también queremos arrojar algunas preocupaciones, algunas lagunas que vemos del informe. Se han visitado por parte del mecanismo, ha habido 62 visitas. Nosotros sí que consideramos que son muy pocas visitas. No solo lo decimos nosotros, sino que tenemos entendido que el subcomité de la ONU de prevención de la tortura les reprochó a España la escasez de las visitas. A nuestro juicio, entendemos, las visitas sabemos que son de 2 o 3 días, que son bastante exhaustivas, eso nos parece muy bien, pero para realizar el doble de visitas, unas 120 visitas, que es la recomendación del subcomité, realmente haría falta aumentar la plantilla, porque con la plantilla que tiene el mecanismo actualmente, las visitas se tendrían que hacer de manera simultánea porque no darían días. Por lo tanto, ya lo hemos hecho en diferentes intervenciones en esta comisión. Creemos que es importante el aumento de la plantilla, que es necesario. No compartíamos quizá su intervención cuando nos presentaba el informe anual en la pasada legislatura del suficiente presupuesto. Entendemos que en cosas como estas sí que hace falta más presupuesto y aumentar la plantilla. Y, de hecho, el subcomité de Naciones Unidas ya indicó incluso pues, que no había financiación adicional a la Defensoría en el mecanismo para hacer frente a las funciones que tenía. Nos preocupa también el cómo se realiza la selección del personal de la sociedad civil del Consejo Asesor del mecanismo, que, según el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo, en el artículo 19, el sistema de selección se debe hacer por convocatoria pública y no tenemos constancia de que esto se esté cumpliendo. Esto lo ponemos encima de la mesa. Entendemos que el proceso debe ser más transparente, independientemente que nos parece muy bueno el trabajo que realizan, eso no lo ponemos en duda. Señora Mora, le queda un minuto. Voy terminando. Nos preocupa la ausencia de las referencias en el informe a la colaboración con asociaciones de la sociedad civil, tanto de ámbito nacional como local.